Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes a través de estos medios en este precioso día, para muchos, preciosa noche para nosotros, y como dijo la anfitriona, a la hora que te toque mirar esto. La verdad que es una gran responsabilidad la que han puesto sobre mis hombros referente al tema a discernir en esta preciosa noche. La verdad es que la iglesia de Jesucristo, que es portadora de una buena nueva, que somos el templo del Espíritu Santo, que su labor es guiarnos a toda verdad y a toda justicia, tomar de Jesucristo y hacérnoslo saber a nosotros. Tenemos Es una obligación tener comunión con Él para discernir los tiempos que estamos viviendo. Nosotros nos ha tocado vivir según este mapa que nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, donde Jesús habla como profeta y tiene un discurso escatológico. Eso quiere decir, escatología es la ciencia que estudia los eventos del porvenir. Aquí está Jesús 30, 40 años hablando de cosas que iban a suceder luego de que él partiera de este mundo hacia el Padre y se quedaran los discípulos y todos los que creyeron que él era el Mesías y empezaron a caminar ese camino que Jesús dejó aquí en la tierra. El asunto es, hermanos, que definitivamente los acontecimientos que están ocurriendo hoy en día, nosotros tenemos que analizarlo de acuerdo a lo que dice la escritura. Por ejemplo, a mí me ha chocado mucho que la noticia del momento en Europa es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que Francia reconocerá al Estado palestino durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Y esto tuvo una respuesta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que condenó la decisión del presidente francés de Francia de reconocer al Estado palestino. Todos sabemos que en estos últimos meses ha habido una guerra encarnecida entre los palestinos y los israelitas. Y esto ha traído mucho tema de conversación en círculos evangélicos donde se discute y se ha habido fragmentada la enseñanza y las posiciones respecto a si Israel, este Israel moderno, es el Israel que habla la Biblia, si esto tiene algo que ver con lo que la Escritura dice. Y yo tengo noticias para ti, respetando las posiciones que puedan tener personas, hermanos en la fe contraria. Yo creo que eh, nosotros erramos cuando decimos que este Israel moderno no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Porque cuando una persona dice que este no es el Israel que dice la Biblia, obviamente no puede serlo, porque todos aquellos murieron. Pero estos son de la descendencia, de la misma sangre, y están ocupando la misma tierra que se habla en las escrituras. Y obvio, no se iban a quedar en ese atraso, ¿verdad? De época, sino que están utilizando todo lo que tienen a su haber para que el plan de Dios se cumpla con esta nación. Por lo tanto, ya de ahí en adelante, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Israel. ¿Qué está pasando en esta parte del mundo? Estamos viendo que básicamente el mundo o las siete potencias estas modernas ya tienen una adversión por el poder militar que tienen los israelitas y cómo se han atrevido, ¿verdad?, a responder a través de guerra
de esta guerra y como hemos visto en la televisión, cómo ellos han atacado a Irán, que es una potencia y que se sabe que está unida a Rusia, que está unida a China, que cuando usted mira el mapa que nos dejó la palabra del Señor, sabemos, habla de los reyes del oriente, ¿verdad? Habla de muchas cosas que estamos viendo de esta Persia antigua, de esta región babilónica. Y tenemos que nosotros entender qué dice la Biblia sobre esto. Y obviamente esto es un estado, ¿verdad? Llaman, esto es un estado sionista que cree en la guerra. Pero hermano, mire, si usted es un estudioso de las Sagradas Escrituras y usted lee el Antiguo Testamento, ¿cómo fue que Israel conquistó la tierra que Dios le dio? Si no fue a sangre y a fuego, en guerra. Léase nada más el libro de Jueces, capítulo 1, donde dice que los hijos de Israel preguntaron a Jehová: ¿quién de nosotros subirá primero a la tierra que ya tú nos has entregado? Y Jehová contestó y dijo: yo quiero que Judá suba primero a la tierra que ya yo le he entregado. Y la palabra del Señor dice que Judá invitó a Simeón, le dijo: Simeón, ¿por qué tú no vas conmigo y te unes a esta guerra? Y cuando te toque a ti tu parte, nosotros también cooperaremos contigo. Y dice que ellos subieron y guerrearon y mataron a 10,000 hombres a filo de espada. ¿Cómo usted cree que Josué conquistó lo que pudo haber conquistado si no era destruyendo y matando un montón de cosas? Ah, ¿que Dios está a favor de muerte y de todo esto? Claro que no. Dios no interviene en las decisiones y la toma de decisiones y la voluntad de los hombres. Pero Dios, siendo Dios, y para Dios ser Dios son tres atributos que hacen que Dios sea Dios. Primero, que es omnipotente, todo lo puede. Segundo, que es omnisciente, todo lo sabe. Y omnipresente, que está en todo lugar. Como Dios todo lo sabe, Dios sabe las acciones que tú vas a tomar antes que tú las tomes. Y aún así no influye en la toma de decisiones. Y aún así, en tus derrotas, en tus caídas, Él está dispuesto a darte una oportunidad y operar en medio de tu desastre para levantarte. Así de mucho nos ama el Dios que nosotros le servimos. Pero no podemos estar ajenos a este Dios que está mirando todas las cosas y sabe que el hombre, cuando trata de, de, de de que no se cumpla el propósito y el plan de Dios, lo que hace es cooperar. Cooperar con lo que ya está escrito, con lo que ya los profetas profetizaron. Un ejemplo de esto es hace unos años atrás, yo no sé si usted se acuerda, que cuando estaba el presidente George Bush hijo, que decidió atacar a Irak, y ahí fue donde encontraron a Saddam Hussein, dice que cuando ellos lograron el objetivo y derrocaron a este dictador, ellos le dejaron saber al mundo que ellos iban detrás de naciones que eran el eje del mal y que ellos querían establecer la paz en el mundo. Y mencionaron a Corea del Norte, mencionaron a Irán, mencionaron a Venezuela, mencionaron a Cuba, mencionaron una serie de países y mucha gente, la geopolítica es una cosa bien interesante, ¿verdad? Y todos llegaron a la conclusión de que Estados Unidos lo que estaba era tratando de sacudirse de una debacle económica que ellos tenían y querían volver a ser relevantes dentro de la economía porque la Unión Europea había agarrado tanta fuerza que el euro estaba 60 centavos por encima del dólar. Y lo único que le quedaba a Estados Unidos era tratar de apoderarse del petróleo para por lo menos equiparar el sistema geopolítico y económico de América. Los europeos se dieron cuenta de esto y dijeron: a Estados Unidos hay que pararlo, pero para hacerlo necesitamos primero unirnos, la Unión Europea. Segundo, buscar un líder que nos dirija en esta misión.
Y le preguntaron, ¿y qué líder? Porque obviamente era un grupo de naciones y querían saber dentro de ellos quién podía ser un líder. Y ellos contestaron, mire, ahora mismo no sabemos quién de nosotros será, pero necesitamos un líder. Y si lo manda Dios, bien. Y si lo manda el diablo, también lo recibimos. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero aquí lo que ellos estaban así, lo que hizo Estados Unidos, conociendo la palabra, teniendo guías espirituales, mostrándole la escritura, Estados Unidos se lanzó a esta aventura pensando que puede retrasar los propósitos de Dios, y lo que estaba haciendo era adelantando el propósito de que aquella gente se unieran para buscar ese líder, que la palabra dice que si es un sistema o es un hombre, tiene que salir de ese grupo de Europa, de esas 10 naciones, esos 10 cuernos y esas 17 coronas, tiene que salir ese líder. Entonces, nosotros que estamos mirando esto y somos estudiosos de la escritura, vamos afinando nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para entender que la palabra de Dios siempre tendrá la razón. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos agarrar estos acontecimientos y discernir si esto es parte de lo que la palabra establece para los tiempos del fin? Pues vamos a la palabra misma. Vamos a Mateo capítulo 24. Lo primero que yo quiero establecer es lo siguiente. Sé que lo que voy a hablar, eh, muchas personas tendrán una posición diferente. La respetamos. Yo voy a tratar de porque como maestro de la escritura es bueno que el maestro no se guarde nada, que le permita al que me está escuchando que pueda escuchar las diferentes posiciones y que ejecute su pensamiento crítico y llegue a su propia conclusión. Yo le puedo decir todas las cosas y darle hasta mi opinión, pero le dejo el espacio para que usted medite, piense, estudie, escudriñe y llegue a su propia conclusión. Este capítulo 24 de San Mateo hay que mirarlo desde el punto de vista que hay un acuerdo entre toda la academia, aunque hay personas que difieren, pero la mayoría establece que este evangelio según San Mateo es dirigido a un público en específico, que son los judíos del tiempo de Jesús. Por eso es que en este capítulo 24 tenemos que entender tenemos que entender que aquí hay cosas que Dios le está hablando directamente a este pueblo en específico, a este pueblo judío, y este pueblo judío que se que creyó también en el Mesías, porque quien hace la pregunta cuando este capítulo empieza, dice que Jesús había salido del templo. Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ve, aquí le está hablando Jesús a los discípulos. ¿De qué está hablando Jesús? Del templo. Este templo que se conoce como la versión de Herodes. Hay que entender que este mismo templo tuvo tres versiones. Primero la de Salomón, que fue ese templo que lo vemos en el libro de Crónicas de Reyes. Vemos cómo Salomón, Dios lo escogió para que le edificara este templo al Señor, y tenía un gran esplendor. Luego, a través de guerras que hubieron, ¿verdad? Por el control geopolítico de aquella área, los babilonios, dirigidos por Nabucodonosor, destruyeron la ciudad y destruyeron el templo. Luego, en los tiempos de Media y de Persia, Dios usó hombres ahí de ese reino, que también podríamos decir, porque es que se nos olvida la historia, como no conocemos la historia, queremos pasar juicio ahora en el siglo XXI de que este estado es un estado sionista, que esto lo inventaron los franceses, los ingleses y un grupo económico que quiso. Mire,
eso puede ser verdad 100%, pero dentro de todas esas cosas, Dios siempre se sale con la suya, porque el propósito era que se cumpliese la palabra. En este mismo capítulo 24 dice, cuando la higuera, y la higuera siempre es una representación del pueblo Israel, de Israel como nación. Y nosotros, si nosotros descartamos, como hay un pensamiento, ¿verdad? Una posición eh, eh, en cuanto a la postura de quién es el Israel de Dios, pues hay una postura reformada, ¿verdad? Que piensa que hubo un reemplazo, que ya Israel tiene que entrar a través de Cristo, porque usando un texto mal explicado, como que ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay hombre, sino que todos somos parte del cuerpo de Cristo, pues ellos se toman la libertad de eximir a Israel como nación y dice que el verdadero Israel, el que heredó la promesa, fue la iglesia. Esa es la posición de ellos. Y nosotros concordamos con esa parte. Pero nosotros añadimos a eso lo que Pablo habla en Romanos, del capítulo 9 al capítulo 11, cuando Pablo enfáticamente dice, y se olvidó Dios de Israel. En ninguna manera. Y ahí es donde está ese famoso versículo que lo hemos utilizado, hasta yo lo utilicé hasta que no lo estudié bien y lo pude comprender y todavía sigue pronunciándose de los altares, ese famoso versículo que dice que los dones del Señor y el llamamiento son irrevocables. Y no hemos leído eso en su contexto, porque ese contexto de ese texto es referido a Israel. Cuando Pablo dice que en ninguna manera que Dios no se olvidó de ellos, porque los dones, ¿y qué dones son esos? Carismáticos, no. Los regalos que Dios le hizo a ese pueblo por ser el pueblo elegido del Señor. A través de Abraham, Dios le dio la promesa de un pueblo que es Israel. Y la Biblia misma nos enseña esto. Cuando usted mira los personajes de la Biblia, mire, yo le voy a mencionar 4 personajes que usted va a correr desde Génesis a Apocalipsis. Desde Adán hasta Abraham, usted va a leer en la escritura la historia de la raza humana. Desde Abraham hasta Jesucristo, usted va a leer en la escritura la historia de la raza elegida. Y de Cristo en adelante, usted va a leer la historia de ese cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia, lavada y comprada a precio de sangre. Con 4 personajes ya resolvimos esto. Pues entonces, hermano, mire, esas promesas que Dios le dio, la ley, la Torá, la escritura, los profetas, David, Moisés, todos esos hombres fueron regalos, dones que Dios les dio. Y el llamado a ellos, mire, el antiguo acuerdo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento está lleno de promesas a Israel respecto a su tierra. Dice en Jeremías que Dios los iba a traer nuevamente a su tierra, iba a despertar un avivamiento en ese lugar. ¿Sabe cuándo ocurrió se cumplió esa profecía? Aunque usted quiera negarlo, en el 1948, donde se establece el Estado de Israel. Esa gente no han echado para atrás, no se han desaparecido. Esa gente ha sufrido el embate de Egipto, del faraón, han sufrido el embate de Nabucodonosor, han sufrido el embate de Darío, de Ciro, de Alejandro el Grande, de los Césares romanos, en la época moderna, de Hitler, y todavía los países árabes que al otro día, en el 48, al otro día estaban los países árabes guerreando contra Israel, que nada más eran 75,000 habitantes y perdieron esa guerra. Y luego la guerra de los 6 días, mi hermano, si usted no ve la mano poderosa de Dios ahí, como la ve en el Antiguo Testamento, hay un problema, hay un cortocircuito espiritualmente hablando. O sea, no es que yo sea pro Israel, yo soy pro la Biblia, pro la palabra del Señor. Esa es la que me habla de Israel, que Dios tiene su trato con ellos y no ha terminado su trato con ellos. Es más, nosotros somos
¿cómo se dice? La flor silvestre. Somos los silvestres que Dios une a Israel. Entonces, basado en eso, hay que tener cuidado con las expresiones que hacemos. Como cristiano, yo no estoy de acuerdo con matanza ni con guerra, pero eso yo se lo dejo a Dios, porque un Dios soberano va a ser como Él quiera. Y yo siento que Dios está detrás de esa guerra. Yo estoy diciendo que nosotros como cristianos vamos a predicar el amor de Dios. Vamos a hablarle a este mundo que Dios tiene un plan y que nos ama. Pero también Dios tiene un plan con ellos, que a su tiempo Dios levantará ese remanente que tiene guardado ahí, porque es promesa. ¿Sabe que hay un texto que dice que Dios juró por sí mismo a Abraham? Eso está en Génesis. Que Dios juró por sí mismo que él iba a cumplirle a Abraham todo lo que le había prometido. ¿Respecto a qué? A esa tierra y a ese Mesías que va a venir. Si nosotros queremos anular a Israel, tendríamos que anular parte de todas esas profecías que están en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la nación de Israel y con el territorio de Israel. Inclusive, hermano, mire, cuando usted se pone a leer Apocalipsis, se pone a leer toda esta escatología, muchos de estos eventos tienen que ocurrir allá. No es acá, es allá donde van a ocurrir. Y están ocurriendo hoy, porque hay una guerra encarnecida. Y mire cómo dice, cómo sigue diciendo este capítulo 24. Cuando Jesús dice que vieron este templo y Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra que no será destruido, que sea derribado. Es interesante que luego de esto Jesús se sienta en el monte de los olivos. Y esto es importante porque dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay una pregunta que tiene tres preguntas en una. Y es importante que usted entienda que cuando dice aquí que él estando sentado, esto es importante porque en la costumbre judía, el maestro se sentaba y los estudiantes se quedaban de pie. Hoy es todo lo contrario, hoy es que el maestro está de pie y los estudiantes están sentados. Pero en la cátedra judía era el maestro el que se sentaba y los estudiantes estaban de pie haciendo preguntas. Por lo tanto, esto nos indica y nos revela la Escritura que Jesús quería enseñarle a sus discípulos respecto a este plan escatológico, o sea, a estos eventos que iban a ocurrir. Yo quiero explicar algo bien interesante que yo descubrí estudiando escatología. Y es lo siguiente, que los profetas desde el Antiguo Testamento, usted puede leer a Isaías, puede leer a Jeremías, puede leer a Ezequiel, a Daniel, usted va a ver que hay un patrón profético en todos los profetas. Y Cristo también siguió este patrón profético, que cuando Cristo profetizaba, igual que Daniel, igual que Jeremías, ellos atendían una profecía que tenía que ver con su tiempo, luego en un tiempo cercano y terminaban hablando sobre el fin de todas las cosas. ¿Y por qué era eso? Yo quisiera tener audiencia que me preguntara, ¿por qué ese era el método? Yo se lo voy a decir, porque un profeta, el Nabí, significa el que habla con la boca de Dios. No habla lo que piensa, no habla lo que él se imagina, sino que era un interlocutor de lo que Dios quería decir. Y desde la perspectiva de Dios, Dios te está hablando, no tan solo de hoy, te está hablando de un producto terminado. Por lo tanto, te tiene que hablar de lo que está pasando ahora, de lo que va a pasar en un futuro inmediato y te va a decir lo que el fin
de todas las cosas. Por eso es que esta pregunta viene cargada y Jesús como profeta, siguiendo ese esquema profético, le preguntan a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas. La primera cosa sobre la destrucción del templo. Lo segundo, de tu venida. Y lo tercero, del fin de todas estas cosas. Y Jesús se sienta y comienza a dar estas señales. La primera señal que Jesús da es: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El engaño aquí, ¿sabe cuál es? Si alguien viene y te dice a ti que Él es el Cristo, tú te le vas a reír en la cara a esa persona. Por eso es que usted no puede interpretarlo de esa manera. Tiene que entender lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo que vendrán gente que no creen en Él, pero utilizarán su nombre, su función como Mesías, diciendo, sí, ese es el Cristo y ese es el que yo predico. Pero engañarán a muchos contándole otras cosas, cualquier parecido al momento que estamos viviendo hoy, donde se utiliza la Biblia, donde se utiliza a Cristo y se predica a Cristo, pero cuando se confronta, ¿Cristo es Dios? ¿Cristo fue Dios? Hay una retranca. ¿Nació Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo? Y ya no se esconden para decir abiertamente de que no, para no decir que era un soldado romano, como dice la Academia Liberal. Ahora dicen que no, que fue José. Cuando la escritura, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos el género literario, específicamente de los evangelios, esos géneros literarios que se escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan se conocen como bibliográficos, ¿cómo se dice? De historia. Son el género histórico antiguo. Era como se contaban la historia antiguamente. O sea que son bibliográficos, están dando una biografía de Jesús. Lo que pasa, por eso es que se dice que son antiguos, porque en la antigüedad no daban santo y seña, sino que era por temas importantes que ellos hablaban. Estas señales que estamos viendo, por ejemplo, nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo que yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Se lo acabo de decir. Nosotros vemos eso y como cristianos nos escandalizamos, pero que no nos turbamos porque es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Mire, mi hermano, aquí en nuestro país donde estamos viviendo ahora y en el Caribe, tiembla 5 y lo siente todo el mundo. Y no hace varios años atrás, y gloria a Dios porque Dios tiene su mano sobre este maravilloso país, la República Dominicana. Hace un tiempo atrás en Haití hubo uno de 7 puntos y pico, que era para que nosotros no tan solo lo sintiéramos, sino que sufriéramos estrago, y no tocó la República Dominicana básicamente. O sea, estamos viendo, porque la gente puede decir, no, pero guerras siempre han habido, rumores de guerra siempre han habido. Sí, pero estos son ciclos que cada vez se va aumentando. Y básicamente estos son como luces intermitentes que nos recuerdan, porque la venida del Señor dice aquí, nadie sabe el día ni la hora. Por lo tanto, Dios nos dejó señales y señales intermitentes para que nosotros nos preparemos y estemos preparados para esa venida del Señor. Porque yo no sé, usted puede creer que Jesucristo no viene o que ya vino. Yo creo que el Señor viene.
y viene a buscar, porque es promesa y está repetidamente en la Sagrada Escritura, no tan solo los evangelios, sino que las cartas paulinas, las cartas de Pedro, las cartas juaninas también anuncian que el Señor Jesucristo viene. Y estamos viendo cómo las pestes, las hambres, los terremotos en diferentes lugares están creciendo y ya causando una destrucción tremenda. Y dice la Biblia, y todo esto será principio de dolores. Y os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y aquí hay un detalle bien grande que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este texto es bien importante porque se nos acusa a nosotros, los que vemos esta escritura y interpretamos desde el punto de vista que aquí hay cosas que están señalando Jesús exclusivamente para Israel, y como le dije, hay cosas que iban a suceder en un futuro inmediato, y esto es lo que se refiere a la destrucción del templo, y ocurrió en el año 70 después del Señor Jesucristo con la invasión de Roma del general Tito, que sitió y quemó la ciudad, y fue un tiempo de gran tribulación. La historia dice que cuando entraron, cuando lograron entrar, porque sitiaron y los judíos se comían, los padres y las mujeres se comían los niños, porque hubo una hambruna increíble. Y fueron atacados de una forma que quedó desolada la ciudad, y el templo fue destruido por completo, y hubo una masacre increíble, que es básicamente la respuesta del cielo a lo que dijeron los principales sacerdotes cuando Pilato se lavó las manos y dijo que la sangre de este inocente caiga sobre ustedes. Y ellos tuvieron la osadía de decir que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos hasta la cuarta generación. 30, 40 años después de este evento, ahí estaban recibiendo lo que con su boca ellos profirieron. Y tenemos que entender que con ese versículo de que este evangelio será predicado hasta el fin, pues no podemos suscribir esto solamente al año 70 y que todo se cumplió ahí. Porque básicamente el Señor está respondiendo esta pregunta de cuándo serán estas cosas, refiriéndose al templo. Segundo, la venida del Señor, ¿verdad? Y tercero, el fin de todas las cosas. Esto es importante entenderlo cuando dice aquí que este evangelio será predicado el evangelio del reino. Escúcheme bien, el evangelio del reino será predicado en todos los rincones del mundo, y luego de esto vendrá el fin. ¿Qué nos muestra esto? Que la segunda venida del Señor no viene como cordero al matadero. Viene a ser justicia sobre esta tierra. Viene a ser justicia. Y por eso es que en este capítulo hay muchas cosas, muchos temas interesantes, porque nos da otra señal, dice, como en los días de Noé, que se daban en casamiento. Y todos sabemos la maldad que había en los tiempos de Noé. Y también nos presenta algo bien interesante que se llama la teología de la construcción del arca. Porque, ¿qué sucedió en los días de Noé? Hubo un hombre que edificó un arca creyendo a lo que Dios le había dicho que iba a suceder para salvar a su familia. Y este tema es sumamente interesante, y yo quisiera tener tiempo para predicar sobre este tema, porque en los tiempos que estamos viviendo, que son como los tiempos de Noé,
donde a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo. Y la maldad en este mundo es tan grande que nos toca a nosotros construir esa arca para que nuestra familia, y esa arca no es otra cosa que Jesucristo, el que nos va a librar de todo este juicio que viene inminentemente sobre la tierra con la segunda venida del Señor. Aquí también nos habla del amor de muchos que se va a enfriar. Obviamente, eh, cuando está hablando de eso, aquí hay un doble cumplimiento que ocurrió en aquellos tiempos, y es que básicamente después de este suceso de los de la desolación que hubo, muchos cristianos fueron llevados a los circos romanos, donde fueron devorados por animales salvajes, donde fueron crucificados. Y hay la famosa historia de Policarpo, que era un señor, que era un obispo de Éfeso, y este señor, ¿verdad? Un hombre de Dios, tenía 85 años y tenía buen nombre en la comunidad, lo querían mucho. Y los mismos soldados le dijeron: Policarpo, tú eres un hombre bueno, tú tienes nombre en esta ciudad, y lo único que te están pidiendo, no nos haga a nosotros cumplir las órdenes de nuestros superiores. Lo que tienes que hacer es negar a ese Jesucristo Nazareno, y salvas tu vida y salvas de tu familia. Ahí es donde está la famosa frase de Policarpo, dice: si en 85 años ese Jesús me ha hecho bien, ¿cómo negarlo ahora? Y dice que entregó su vida. Esto hizo básicamente que muchos negaran la fe, negaran la fe para salvar su vida. Por eso es que esto tiene un doble cumplimiento, en el sentido de que el evangelio que se está viviendo hoy en día, que es una de las señales más grandes, es un evangelio de confusión. Hay mucha gente hablando muchas cosas y se ha perdido el centro del evangelio, que es la cruz de Cristo. Cuando tú oyes a una persona que dice que la Biblia no es suficiente, que hay problemas que hay que atender de otra manera, otra cosa, mire, mi hermano, hemos perdido el norte. Eso es lo que dice la palabra: y hallará el Señor cuando regrese fe en la tierra. Hoy en día la ciencia tiene muchas explicaciones para muchas cosas que ha hecho que los que antes creían, lo que antes creíamos, ahora lo ponemos en duda. Ahora, mi pregunta para cerrar esta ponencia, con todo lo que yo te he podido decir en esta preciosa noche para mí, y no sé qué hora para ti, te pregunto: ¿estaremos viviendo el tiempo del fin? Esa pregunta la tienes que contestar tú a la luz de la Escritura. Lo que yo te he presentado, si tú me preguntases esa pregunta a mí, yo te tendría que decir: definitivamente estamos viviendo los tiempos del fin que la palabra está, habló hace un montón de años. ¿Qué me toca a mí hacer? Prepararme, prepararme, porque si no viene en mi tiempo, yo sé que yo iré a Él. Y me tengo que presentar como fiel en lo poco para entrar en el gozo de mi Señor.